Agradezco a Antonio Rodiles y a Estado de SAT la oportunidad de intercambiar puntos de vista con distinguidos compatriotas que analizan y luchan cómo lograr una sociedad mejor. Lo primero para alcanzarlo es proponerlo. Soy un economista cubano que estudié en la Universidad de Yale en Estados Unidos. He tenido la oportunidad de trabajar por más de 3 décadas con organismos internacionales, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo. He tenido la oportunidad de visitar a Rusia, los países de Europa Oriental, China y Vietnam y ver sobre el terreno las transformaciones que están realizando para modernizarse y progresar. Desde 1990, cuando se fundó, me incorporé a la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCI, que analiza cómo lograr una democracia con economía de mercado en Cuba. Cualquier análisis de la transformación en Cuba debe comenzar por varias de las aseveraciones de Raúl Castro de que el salario es insuficiente para resolver las necesidades básicas, que se requieren reformas conceptuales y estructurales, que el país está al borde del precipicio. Estas reveladoras declaraciones, sin embargo, son incompletas, ya que evaden o ignoran problemas fundamentales del país. Sucintamente, Cuba es un país que está atrasado, empobrecido, muy endeudado con el exterior, no participa adecuadamente del comercio internacional, su juventud se ve obligada a emigrar por falta de oportunidades, hay represión política, la ciudadanía no participa en las decisiones básicas del país que están reservadas al Partido Comunista y dentro de este a una envejecida, intransigente e inmovilista. En cualquier caso, es inevitable un cambio generacional en la dirigencia política del país. Todos estos temas tienen que resolverse para que Cuba pueda progresar y modernizarse de acuerdo con sus recursos y potencialidades. No hay una teoría de la transformación del socialismo real a una economía de mercado con democracia. Pero hay 4 elementos fundamentales que cualquier análisis debe contemplar. Primero, debe haber un diagnóstico de la situación del país, tema que se viene evadiendo en Cuba, aún en las reuniones del Partido Comunista de Cuba. 2. ¿Qué objetivos se pretende alcanzar en la sociedad, lo cual depende de nuestros valores? Tercero, ¿qué políticas se van a impulsar para lograr dichos objetivos? Y cuarto, ¿qué instituciones se van a impulsar para lograr los objetivos? Este tema de las instituciones se descuidó mucho en varios países en transición y llevó a una serie de problemas. Las instituciones incluyen desde acuerdos sociales fundamentales como la Constitución, las leyes, los reglamentos, las nuevas entidades públicas, el marco que debe prevalecer para establecer nuevas actividades y empresas, el marco de competencia que debe prevalecer para progresar, hasta arreglos informales como qué valores y creencias debe tener la sociedad durante el periodo de transformación. Un tema que debe tener presente es estar también bien preparado para la transformación. Esta sucedió de súbito en los países de Europa Oriental y aún en los países de la antigua Unión Soviética. No se tenía programado que iba a iniciarse una transformación. Y esto tomó a la sociedad no preparada
para enfrentar los importantes riesgos que este tema conlleva. Otro asunto que requiere mucha atención es el tema de los objetivos que se pretenden para la sociedad. Muchos dirigentes en los países de Europa Oriental querían moverse a una sociedad más liberal, parecida a la Inglaterra de Margaret Thatcher o a los Estados Unidos de Reagan, mientras que otros dirigentes querían moverse hacia una socialdemocracia similar a la de los países escandinavos. Estos arreglos sociales implican políticas e instituciones diferentes. No todas las economías de mercado democráticas son iguales. A veces tienen importantes diferencias que se deben contemplar cuidadosamente a la hora de establecer las políticas y los arreglos institucionales. Por ejemplo, si bien hay una serie de coincidencias en cuanto a los derechos individuales que deben prevalecer en la sociedad y la libertad para establecer actividades económicas, hay otros temas que envuelven profundas diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado en la sociedad? ¿Cuáles son los arreglos que se deben hacer para lograr la equidad social? El tema de la definición de los objetivos y la consistencia de las políticas e instituciones para alcanzarlo es sumamente importante. En el caso de Polonia, que ha sido el país más exitoso de Europa Oriental, en el sentido de que la producción de bienes y servicios por habitante ha sido la que ha tenido una mayor tasa de crecimiento a partir de 1989. A veces se han producido cambios de autoridades que han tratado de restablecer los objetivos y han seguido consecuentemente políticas e instituciones diferentes que han creado incertidumbre y confusiones en la ciudadanía y en el sector privado sobre qué pretenden las autoridades con el proceso de transformación. La continuidad tanto en los objetivos a lograr como en las políticas es fundamental para evitar retrocesos y la menor efectividad de las políticas que se impulsen. Esto se puede ver claramente en el caso de Cuba, donde se han tratado de impulsar políticas para promover la pequeña agricultura y el cuentapropismo a partir de 1980. Sin embargo, las políticas se han visto paralizadas o revertidas en más de una ocasión. Así, en 1986, con el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, detuvieron las políticas, inclusive hubo retrocesos sobre ellas. Lo mismo después de que en los 1990 se impulsaron nuevamente estas dos actividades. En los años 2000 se vieron de nuevo paralizadas por la llamada batalla de ideas y el socialismo es irrevocable. Consecuentemente, 30 años después, vemos todavía la pequeña agricultura y el cuentapropismo no han logrado todos los efectos potenciales en la economía cubana. No todas los componentes de las reformas se pueden hacer de inmediato. Algunos requieren mucho análisis y consideraciones para hacerlo efectivamente. Hay componentes que son complejos por su propia naturaleza y que si se hacen mal pueden traer errores que son difíciles de corregir o que son muy costosos. Entre ellos cabe mencionar la privatización de las grandes empresas estatales, la liberalización y desregulación del sector financiero que puede llevar a crisis, la provisión de servicios públicos a través de asociaciones público-privadas que generalmente conllevan contratos de mediano y largo plazo. Por eso es muy importante las actividades que Estado de SAC desarrolla para comenzar un análisis de las transformaciones de inmediato. Afortunadamente, no todos los procesos de transformación son tan complejos. Hay una serie de actividades que se pueden definir de inmediato.
Por ejemplo, se le va a dejar al sector privado la producción de los bienes y servicios, que el Estado va solamente a intervenir de forma subsidiaria cuando el sector privado no lo puede hacer bien. Y cuando interviene, lo va a hacer lo más cerca de los afectados, de forma de evitar la burocratización y la centralización en la sociedad. Así que de inmediato se puede comenzar las actividades de privatización de la pequeña y mediana empresa, procedimientos simples, ágiles para establecer nuevas actividades económicas y para promover la competencia entre ellas. Un tema que es bien importante es que el proceso de transformación debe ser realizado principalmente por los cubanos que residen en la isla, que son aquellos que conocen mejor que nadie realmente la realidad del país, la forma de operar del país, y pueden hacer diagnósticos mejores, definir bien los objetivos, las políticas y las instituciones requeridas para lograr los objetivos. La diáspora puede colaborar, y así lo quiere, activamente en el proceso de transformación con sus recursos, su experiencia, sus asesorías. La diáspora ha tenido un papel muy importante en las transformaciones que se han hecho en los países de Europa Oriental, en Vietnam y en China, y estoy seguro que así lo harán en Cuba.